Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro programa del Destino del Mundo Revelado. Continuamos con este fascinante libro de Apocalipsis. En el capítulo 7 hemos estado estudiando acerca del sello de Dios, hemos estado estudiando acerca del día sábado como sello de Dios, pero hay algo muy importante en el capítulo 7 que todavía no hemos tocado y Paulina nos trae una explicación como al estilo de ella, bien profunda, en este programa. Vamos a hablar de los 144,000. ¿Quiénes son? Si son literales, si son nada más simbólicos, y también se habla muy poco de una gran multitud que hay juntamente con estos 144,000. Así que ya tenemos lista a Paulina para este programa que va a estar muy interesante y nos trae toda la información que ella quiere compartir con nosotros. Hola Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida. O- Hola Tony, gracias. Y bueno, también dándole la bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Y sí, efectivamente, vamos a continuar con este capítulo número 7 y vamos a estudiar acerca de estos 144,000, que es un tema que a veces vemos que es muy controvertido, pero bueno, aquí vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Tengamos una oración, Paulina, antes de comenzar. Claro. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos porque nos das la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Pedimos sabiduría, entendimiento por parte del Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender tu mensaje en tu palabra. Quédate con nosotros en el estudio en Cristo Jesús. Amén. Ok, Paulina, estos 144,000 han causado revuelo por mucho tiempo. Muchas personas tienen una posición respecto a este número y otras personas también tienen otra posición. Así que queremos escuchar a ver qué nos dices, Paulina. Sí, Tony, como tú bien lo comentas, este tema es un poco controvertido, pero bueno, al final vamos a ver unas citas del Espíritu de Profecía donde se nos da un consejo para abordar este tema. Y bueno, si bien es cierto, es importante que podamos nosotros conocer este tema, valga la redundancia, pues tampoco es tan necesario ni tema de salvación como para que lo tengamos bien entendido y comprendido. Simplemente, como dice el Espíritu de Profecía, los que formen parte de este grupo, sea como unos dicen que es literal, otros simbólico, bueno, lo importante es que podamos pertenecer o que realmente podamos tener esas características de estos personajes para que ya sea que seamos de ese grupo o no, pero finalmente podamos estar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es necesario tener claro este concepto o la enseñanza. De hecho, creo que hay una denominación que enseña que solo 144,000, no sé si es que solo ellos se van a salvar o solo ellos van a reinar con Jesús. Hay una Ujú. doctrina bien torcida al respecto, pero estamos ansiosos de escucharte, Paulina. Sí, eso es lo que vamos a estar comentando en el transcurso de este estudio. Y bueno, como tú ya lo habías dicho en el tema pasado,
nos quedamos ya en la parte de estos ángeles que detienen los vientos, de este ángel que sube donde sale el sol. Y esa detención que se hace de esos cuatro vientos, ya vimos que pues corresponde al momento de la iglesia de la Odisea, cuando en 1888 pues no quieren aceptar el mensaje del testigo fiel y verdadero, y se extiende este sellamiento un tiempo más. Bueno. Ahora vamos a pasar a los siguientes versículos de este capítulo, en donde vamos a ver que ya es un cuadro completamente diferente. Aquí en la primera parte estudiamos que el Señor Jesucristo detiene estos vientos hasta que se lleve este sellamiento. Y aquí, en esta otra parte que vamos a ahorita leer lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver que ese sellamiento ya se hizo. ¿Por qué? Porque aquí Juan oye el número ya de esos que fueron sellados. Si ya se hizo ese sellamiento, quiere decir que ese número ya está completo. ¿Por qué? Porque ya previamente se terminó ya ese sellamiento y recordemos que hemos hablado aquí que ese sellamiento se termina cuando viene ya el fin de la gracia, se da el último llamado de misericordia al mundo y el que fue sellado para bien lo será y el que no, pues recibirá la marca de la bestia. Entonces aquí vamos a ver que estamos saltándonos un lapso de tiempo, un lapso de acontecimientos que van a suceder previo a que se complete el número de estos, de estos que van a ser sellados con la prueba final que ya habíamos comentado. O sea que aquí no hay términos medios, Paulina. O Ujú. se sella el sello de Dios o la marca de la bestia. No O hay la aquí, marca. aquí no hay aquel grupo indeciso que sí o que sí no, sino que aquí está Ajá. ya definido. Sí, de hecho, aquí se omiten también varios acontecimientos entre la primera parte de Apocalipsis 7 y esta que vamos a estudiar aquí ahorita. Hay acontecimientos que aquí no se le muestran a Juan, pero que los vamos a ir viendo Ujú, conforme vayamos avanzando el libro de Apocalipsis. exacto. Bueno, entonces ya vimos que estos cuatro ángeles estaban esperando para sellar estos 144.000 y ya en estos momentos ese sellamiento termina, ese sello del Dios vivo ya se le coloca a todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo lo que es el sábado. Y entonces ahora Juan él escucha, ¿sí? Lo que vamos a, a mencionar a continuación. Vamos a ver lo que es el versículo 7, perdón, el capítulo 7, el versículo 4. Sí, dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos que esto es ya, vimos, la primera parte es tiempo pasado, que se ha ido, el tiempo se ha ido extendiendo hasta nuestros días, de que de paso estamos en ese sellamiento final, pero estos que son sellados y que vamos a ver que una de sus características es que van a permanecer vivos cuando Cristo venga, esto es en un tiempo futuro. Entonces, pasamos del pasado, del presente que tenemos ahorita, y a partir del versículo 4 ya nos vamos a enfocar a lo que es el futuro. Continuamos con la siguiente cita que es el versículo 5 al 8. Sí. Dice, de la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados.
Gracias, Tony. Bueno, entonces aquí vemos que a Juan se le muestra que de cada una de estas tribus de los hijos de Israel son 12.000 que aparecen aquí bíblicamente que han sido sellados. Y bueno, esta es la confusión, ¿verdad? Que ahorita vamos a tratar de explicar que unos consideran que esto todo es literal, otros que a lo mejor simbólico, otros que a lo mejor entre literal y simbólico. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. E inclusive el nombre, Paulina, e inclusive el nombre empieza en el Apocalipsis 7 con la tribu de Judá. Y Ujú. se omiten ahí un par de nombres y aparecen unos nuevos. Entonces, bueno, estamos esperando que nos expliques eso también. ¿Qué es? Sí, sí. Bueno, entonces estos 144.000, vamos a empezar con el número, o es Ujú, literal o es simbólico. Pero antes que nada, vamos a ver que si nosotros consideramos este número, ¿sí? Para saber si es literal o simbólico, si es un número literal, entonces debemos de aceptar lo siguiente. Aquí puse estas cuatro eh, formas de cómo podemos decir, bueno, si yo considero que es literal, entonces se tienen que cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, deben existir las 12 tribus de Israel en el tiempo del fin, ¿sí? Ese sería el primer punto que tuviéramos que aceptar si nosotros consideramos que es un número literal. Ahora, y en este momento no existe eso, Paulina, y los judíos que pretenden ser israelitas no saben su ¿sí? ascendencia, han perdido su linaje o su línea. La mayoría de judíos son conversos, me estaba dando cuenta. Ya perdieron su línea genealógica y no ¿Sí? existe, no saben a qué tribu pertenecen. Sí, de hecho ahorita vamos a ver por qué es que se considera que Mm, pues estas 12 tribus no pueden estar existiendo en la actualidad. ujú, Pero bueno, en el segundo punto tenemos que al considerar que son literales, este número deben estar divididas en 12 compañías de 12.000 hombres. O sea, si son tribus literales, gente que desciende de esas tribus. Entonces, aparte, tienen que dividirse en estas 12 compañías y tienen que ser exactamente 12.000 hombres los que integren cada una de estas compañías o cada una de estas tribus. ujú, En tercer lugar, no deben incluir ningún miembro de la tribu de Dan y de la tribu de Efraín, porque como tú lo comentabas, Tony, y aquí en la lectura bíblica lo vimos, en Apocalipsis 7, en estas tribus no se considera ni de Dan ni la de Efraín, mm. pero bueno, tenemos que saber por qué, ¿sí? Ahora, y por último, adelantándonos un poquito a lo que vamos a estudiar en Apocalipsis 14, de versículos 4 y 5, que también nos va a hablar de estos 144.000, entonces deberían ser hombres solteros y vírgenes, ¿sí? Ujú, Aquí estaríamos cayendo también en una selección un poco injusta porque si nada más van a ser hombres los que se van a salvar, ¿dónde vamos a quedar las mujeres y los niños? ujú, ¿Dónde quedarían aquellas personas que, bueno, que son casadas, que no pueden ser vírgenes? Entonces estaríamos considerando que todos aquellos que nunca han tenido una relación sexual en su vida, van a poder ser parte de estos 144.000. Y bueno, creo, Tony, que a como está la humanidad en estos momentos, creo que tampoco no es Es viable difícil. pensar que van a haber 144.000 que sean vírgenes, ¿no? Y en ese caso, si fuese así, entonces, mucha gente quizás estaría tratando de mantenerse así, aunque por otro lado, bueno, estuvieran deseando otra cosa. Entonces, son cosas que realmente no las considero que puedan ser justas por parte de un Dios bueno y amoroso con la humanidad. Entonces, vamos a ver pues que aquellos que piensan que este número literal, pues tiene que cumplirse estos cuatro requisitos para poder considerar que es un número literal. Sí, y la escasez de hombres solteros, Paulina, es lo más difícil, pienso. Creo que habrían mujeres más, sería más fácil
que este grupo lo integraran puras mujeres solteras vírgenes a hombres solteros vírgenes, ¿sí? Bueno, ya es otro tema, Paulina. Sigamos. Ok, bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tú ya habías dicho, Tony. Estas tribus en la actualidad sería muy difícil que pudiéramos encontrar 12.000 personas que pertenecieran literalmente a estas tribus. ¿Por qué razón? Recordemos, no vamos a hablar de todo esto porque esto ustedes lo pueden estudiar en su Biblia. Recordemos que al estudiar la historia del pueblo de Israel, recordemos que ellos salieron de Egipto, entraron a la tierra prometida, cada una de esas tribus se le fue asignada una parte de todo el territorio que ellos conquistaron, comenzando desde Josué en adelante, y cada tribu se estableció en un territorio. Para la época de los reyes, vemos en la historia que este Israel que existía literalmente se divide en dos grupos, ¿sí? Recordemos tantito que en el tiempo cuando este reino es dividido, cuando empieza el hijo de Salomón, eh, él hace ciertas cosas que ocasiona que el reino se divida. Por un lado, se divide en el reino del norte, que se le llamaba lo que es la casa de Israel. Bueno, y de ahí ustedes pueden estudiar toda la historia de los reyes de Israel y todo lo que sucedió con ellos. Este reino se divide, son 10 tribus que se separan de el original Israel que antes de haber sido dividido. En la parte de el sur, bueno, aquí creo estas láminas se confundieron aquí, pero no es el reino del norte. El reino del sur se le llama la casa de Judá. Esta casa de Judá, si ustedes se recuerdan o la estudian en la Biblia, eran dos tribus las que quedaron en ese tiempo con el hijo de Salomón, que era Roboán, y las otras 10 tribus que se juntaron a Jeroboam, si no mal recuerdo, Tony, ¿me Ujú, corriges? Estas tribus formaron lo que es la casa o la tribu del sur, la tribu del sur, que es la casa de Judá, donde también incluía Benjamín, Judá y la tribu de Leví, que también se juntó con ellos. Este reino del sur, como se le llama también, recordemos que fue el que fue conquistado por los babilonios, ¿sí? Son conquistados por los babilonios. La historia bíblica nos comenta que ellos fueron llevados a Babilonia. Después de 70 años de cautiverio, regresan a ujú, Jerusalén y reconstruyen la ciudad, vuelven otra vez a ser un reino y es lo que llega a ser el reino de Judá o los judíos en la época de Jesús. ujú, ¿Qué pasa con el reino del norte? El reino del norte, los asirios fueron los que los toman prisioneros, se los llevan a toda la parte de Asiria y otros lugares de por esos rumbos, dispersan a todo este pueblo, a estas 10 tribus del norte, ¿sí? Y al final, muy pocos regresan a lo que es el antiguo Jerusalén o regresan a esa área que vienen quedando siendo lo que son los samaritanos de la época de Jesús. Por ujú, eso los judíos no podían ver a los samaritanos porque ellos se dedicaron, se entraron de lleno a la idolatría a causa de ese cautiverio que tuvieron con el pueblo asirio. Y ujú. ese era el roce que tenían los judíos con los samaritanos porque los samaritanos se habían vuelto idólatras, ¿sí? Para entender más la situación que sucedió acá en este momento hay que leer al profeta Jeremías. Una de Ujú, las causas principales por la cual se dividió el reino,
yo lo entiendo que es la misma misericordia de Dios tratando de preservar este remanente que estaba en Judá en este momento, porque el resto de la nación había caído en una apostasía ya generalizada. E inclusive habían existido matrimonios mixtos y había una nueva Ujú, generación de muchachos y de muchachas que eran mitad paganos y mitad israelitas. Y había un sí, sincretismo en la religión acá. Entonces el Señor interviene, parte la nación en dos, trata de mantener ese remanente en el reino del sur, en ujú, Jerusalén, en Judá, y eventualmente, cuando son reinstaurados como Estado nuevamente, después del cautiverio babilónico, y luego el rey Ciro y Atarjerjes mandan a reconstruir el templo, la ciudad, la muralla, estos samaritanos, que son exactamente primos, pero son una mezcla con las ujú, naciones vecinas, es esa enemistad que tenemos acá en los tiempos de Jesús, donde los judíos trataban de mantener de lejos a los samaritanos por esa razón de que ellos tenían un culto aún, lo tenían mezclado con las tradiciones paganas y tenían, de hecho, ellos todavía en Samaria tenían un lugar parecido al templo de ujú. Jerusalén, donde ellos adoraban a Dios. Entonces, es bien bonito ver acá, Paulina, cómo la misericordia del Señor para preservar a su pueblo y se cumple este mismo principio como lo estamos viendo aquí en Apocalipsis, esa división del pueblo de Ujú. Dios y los que han apostatado en contra de él. Exactamente, es la misma historia que se ha Ujú, repetido a lo largo del pueblo de Israel, que siempre el Señor tiene un remanente, ¿sí? ujú, sí. Ahora, en la actualidad, bueno, para estos 144.000, pues tú bien lo dices, ¿no? Muchos creen que por ser literal tienen que ser de estas tribus, pero si ya la misma historia bíblica nos dice que estas tribus se perdieron en ese tiempo, entonces es muy difícil que nosotros podamos encontrar esas tribus literales a como están ahorita. La Ujú, única que subsiste, que podríamos decir que son los judíos, ¿sí? Y muchos también dicen que solamente serán 144.000 judíos los que se van a salvar, porque como ellos son el pueblo de Dios, pero aquí también habría algo que no concuerda, porque Apocalipsis nos está diciendo que son 12 tribus. Los ujú, judíos son una de esas tribus que menciona Apocalipsis 7. Entonces, no podríamos decir que van a ser solamente judíos porque aquí no nos está hablando del pueblo judío del tiempo de Jesús, que fueron los que quedaron, el residuo que regresa al culto que ellos tenían antes en Jerusalén, y los demás se dispersaron en el cautiverio asirio y ellos dejaron la ley, el pacto de Dios y ellos se entregaron también a otros dioses. O sea, servían a Dios, pero también servían a los ídolos a los cuales los asirios los enseñaron a adorar. Entonces ujú. tampoco cuadraría, Tony, el decir que, bueno, que sí van a ser puros judíos porque ellos son el pueblo de Dios. No, porque entonces, ¿dónde quedarían las otras 11 tribus que menciona Apocalipsis? Ujú. Y aún así, Paulina, esto que voy a decir no es antisemitismo ni nada parecido, Ujú, pero en la actualidad el reino de Israel o la nación de Israel, créeme que ellos poco tienen esa identidad con esta tribu de Judá porque ni ellos saben personalmente si es que pertenecen a alguna tribu. En realidad, los que están en sí. Israel o son nuevos conversos que se han convertido al judaísmo. De hecho, hay una secta también, los judíos mesiánicos, Ujú, que creen esto, que tienen que ser judíos para ser salvos. Entonces, eh, difícilmente en este momento se puede identificar al pueblo de Israel como una de estas tribus. Puede ser que haya alguien allí, hay que hacerle un ADN o no sé qué cosa, ujú. pero en realidad en este momento ni ellos saben, ni ellos saben. Sí, y de hecho también podrían algunas personas decir, bueno, pero a lo mejor yo no lo puedo saber, pero Dios sí Mm, sabe ujú, qué persona tiene ADN de cada tribu.
Pero Ujú, vamos a ver con este estudio que bíblicamente el Señor no nos da a entender eso, ¿sí? ujú, Y también aquí lo que podemos concluir es que también hay quienes realmente sí pueden estar en el pueblo judío o ser del pueblo judío de la actualidad, como lo vamos a ver también más adelante, que ellos, muchos de ellos también se van a salvar cuando sí. reconozcan a Cristo como su Salvador y cuando ellos acepten la verdad que viene en la palabra de Dios. ¿Sí? Ujú. Paulina, y dada la naturaleza del libro de Apocalipsis, que venimos hablando de simbolismo, casi todo el lenguaje de Apocalipsis es simbólico, ¿no crees que es muy contrastante considerar esta parte de una manera literal también? Sí, de hecho, vamos a llegar después de este estudio a ciertas conclusiones y vamos a ver que, bueno, la misma Biblia se explica a sí misma. Ujú, Y como tú bien lo dices, el libro de Apocalipsis, la mayor parte es simbólica y vamos a ver que en este Apocalipsis 7 vamos a ver que hay mucho simbolismo. Entonces, no podríamos pensar que estos 144.000 nos está hablando de algo literal, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Bueno, entonces habíamos mencionado que pues también estos que creen que es literal, pues también estos 144.000 tienen que ser a fuerza de las 12 tribus y tienen que ser exactamente 12.000 israelitas que son los que se van a salvar. Y aquí también cabría la pregunta, bueno, ¿y si entonces los que no son del pueblo de Israel físicamente, pero creen en Cristo, entonces tendríamos que decir que todos ellos o nosotros, por ejemplo, yo no soy, no me considero de ser de ninguna tribu, no tendríamos la esperanza de llegar a estar vivos cuando se dicte la ley dominical, cuando estén los 144.000. Entonces, definitivamente nadie que sea fuera del pueblo, por decir así, gentil, nadie tendría la ujú. oportunidad de pertenecer a los 144.000. Entonces, quedaríamos en la cuenta de lo que hacían los judíos en la antigüedad, que ellos nada más se consideraban ser el pueblo elegido de Dios y los demás que se perdieran, ¿no? Entonces, eso también es algo incongruente si lo tomamos de una manera literal. Así es. Bueno, vamos a ver aquí en esta tablita, en el libro, en la palabra de Dios, aquí también vamos a ver otra incongruencia, ¿no? Porque en la palabra de Dios aparecen en tres pasajes diferentes una relación de las tribus de Israel. Y vamos a ver que en esos tres pasajes hay diferencias que entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué en Apocalipsis 7 se mencionan estos, en las otras listas no? ¿O cuál de todas las listas es la correcta? Mm, Bueno, si observamos aquí en la lámina, yo aquí con unas palomitas de colores, para explicarles mejor, voy a usar el apuntador, el puntero. Por ejemplo, en Génesis 49, donde aparece la primera lista de estas tribus de Israel, vemos que aparece la tribu de Leví. Aquí tenemos con una palomita roja a la tribu de Leví. Pero en Ezequiel 48, si ustedes van a ver esa lista, no aparece en esa lista Leví. ujú, En Apocalipsis 7, aquí sí vimos que aparece la tribu de Leví. O sea, vuelve a aparecer. Sí, esa es la primera. ujú, Tenemos aquí a la tribu de Dan en azul, con una palomita azul. La tribu de Dan sí aparece en Ezequiel 48, pero si ustedes se dan cuenta, aquí en Apocalipsis 7 no aparece. Y José, la tribu de José, que aquí es una palomita verde, en Ezequiel 48 no aparece, pero sí aparece en Apocalipsis 7 José. Ahora bien, para que podamos entender qué es lo que pasa de Génesis 49 a Ezequiel 48, recordemos que
José tuvo dos hijos y él en Ezequiel 48, recordemos que cuando José muere, su padre toma como sus hijos a los hijos de José. Entonces aparece la otra tribu de Manasés y Efraín, que son los dos hijos de José. ¿Por qué no está Leví? Porque Leví, recordemos que ellos fueron destinados para el sacerdocio y no iban a tener parte con las otras tribus. Por eso Herencia. aquí, por eso aquí desaparece estas tribus porque ellos no iban a tener territorio. Ahora, en Apocalipsis 7 vemos que desaparece Efraín. Efraín no está en la lista de Apocalipsis 7, solamente Manasés, el hijo de José, y José sustituye a su hijo Efraín. De tal suerte que en Apocalipsis desaparece Dan y desaparece Efraín. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, bíblicamente vamos a ver en la historia qué es lo que sucedió con la tribu de Efraín. Si me quieres ayudar a leer, por favor, Tony. Ujú. Dice, Efraín, a pesar de ser el menor de los hermanos, fue contado como el mayor en la bendición de Jacob a los hijos de José. Fue una profecía, ya que en el tiempo del libro de Números se comprueba que la tribu de Efraín era mayor en número a la tribu de Manasés. Sin embargo, en el tiempo de los reyes se volvió a la idolatría, llevando consigo a todo el reino del norte, del cual era cabeza, ya que el reino norte y del sur también eran llamados Efraín y Judá. Ujú. Eso ustedes lo pueden ver en la Biblia, en Oseas 13, número 2, del 18 al 21, pueden corroborar por qué sale Efraín, porque a final de cuentas Efraín se vuelve a la idolatría y todos aquellos que son idólatras no pueden estar incluidos dentro del pueblo de Dios. E inducen a sus Eh, hermanos, Paulina, Ajá, al resto de exactamente, hermanos, sí. vecinos. Sí, por eso en la Biblia, perdón, al reino del norte el Señor le llama Efraín, porque era la tribu más grande, Ujú. ¿sí? Y en la tribu del sur, que era Judá, pues era también la más prominente y bueno, sabemos que de ahí es en donde viene el Salvador. Entonces, ¿por qué Efraín no aparece en estas listas? Porque era idólatra, ¿sí? Cayó en la idolatría. Vamos a ver por qué Dan no aparece. Ujú. Dice, acerca de Dan, la consecuencia es mayor ya que toda la tribu no es considerada. En el caso de Efraín estaba, pero con el nombre de José, y pierden el privilegio como tribu de ser contados entre los 144.000 sellados. Podría estar relacionado no solo con su idolatría, sino también con la profecía de Jacob acerca de Dan, en la cual, en cual fueron mencionados como traicioneros al morder el talón del caballo por detrás como una serpiente. Y yendo más allá, incluso se podría interpretar la alusión a la serpiente como una referencia a Satanás, que en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, se menciona a Satanás como la serpiente que muerde en el calcañar, ¿Sí? talón. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la tribu de Dan tampoco puede estar aquí? Porque ellos fueron traicioneros. O sea, finalmente eso fue lo que los hizo no ser considerados como una tribu para los 144.000. O sea, esto si lo vemos de manera espiritual, vemos que estas características de estas tribus, el Señor las está considerando aquí porque tienen algo especial que los hace que ellos sean parte de estos 144.000. Y es bien curioso, Paulina, que la tribu anterior, estos están abiertamente a la idolatría, pero Ujú. estos son mentirosos, estos pretenden ser algo que no son. Traicioneros, podríamos decir Traicioneros. que son hipócritas, ¿no? Sí, Podríamos decir así. entonces bien curioso Ujú. el mensaje en el fondo de esto. Así es. Bueno, entonces vamos a continuar hablando ya ahorita acerca de los números. Ya vimos en que en Apocalipsis los números pues también tienen su significado. Ya vimos el número 4 que significa
cuando hablamos de los cuatro vientos, ahorita vamos a ver bíblicamente qué significa el número 12 y el número 1000, que son parte de cómo se forma este número 144.000. Dice, el número 12 viene de las 12 tribus de Israel y representa algo completo y total dentro de los límites del pueblo de Dios. Y aquí aparecen unas citas, Paulina. Ujú. Y Esas las el, pueden, perdón, esas las pueden corroborar ustedes, que bíblicamente eso es lo que significa el número 2. ujú. Y el número 1000 dice fue el número de los representantes de cada tribu de Israel enviados por Moisés a guerrear contra los madianitas. Y el número mayor que tenía un capitán para cumplir sus misiones. Representa mucho, abundancia, número incontable, y cuando se le asocia con otro número, le da un carácter más universal. Sí, entonces, en conclusión, bueno, vemos que el número 12 bíblicamente se refiere a todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Y el número 1000, pues se asocia, ¿verdad?, a algo universal, a algo que es de mucha cantidad, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes las citas. Si ustedes quieren corroborar la información, pueden ustedes buscarlas en su Biblia. Bueno. Tenemos una cita aquí del Espíritu de Profecía, que está en Hechos de los Apóstoles, página 16, párrafo 4. Dice, como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Entonces, por eso podríamos considerar que tiene que ver en Apocalipsis, en estas profecías, y lo vamos a ver también cuando estudiemos Apocalipsis 12, que el Señor considera tanto a su pueblo del Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Por eso vamos a ver, Tony, que en la ciudad y tanto los fundamentos como las puertas de perla de la ciudad, unas tienen los nombres de los 12 apóstoles y las otras tienen los nombres de los 12 patriarcas. Entonces vemos que para el Señor es muy importante este número 12. Y el espíritu de profecía nos habla de que ellos son los representantes tanto de una iglesia como de la otra, y que finalmente todos juntos forman lo que es el pueblo de Dios. O sea, lo que voy entendiendo aquí que el Señor nos está tratando de hacer entender que aquí hay una totalidad de su pueblo. No se va a quedar Ajá, ninguno fuera. exactamente, sí. Y que hay que considerar que pues las características que tenían tanto las 12 tribus de Israel como los Ujú. 12 apóstoles, pues son también las características que van a tener estos 144.000 cuando, bueno, cuando tanto los patriarcas como los apóstoles fueron convertidos a través de la obra del Espíritu Santo. Correcto. Bueno, entonces, de acuerdo con esta cita anterior, podríamos decir que el número 144.000 podría salir de la multiplicación de las 12 tribus por los 12 apóstoles por 1000, nos da 144.000. Y la Mm. intensificación del número 12 indicaría que el Israel de la generación final no es literal, sino simbólico. ¿Sí? Entonces, si Mm. utilizamos esta simbología bíblica de los números, entonces también podemos decir que este número no puede ser literal. Sí, correcto. San Pablo creo que decía que no todos los que habían nacido judíos eran israelitas de verdad, algo así, estoy Sí, parafraseando. ahora sí, lo vamos a ver ahorita lo que Ok. dice la palabra de Dios. Ok, bueno. Ahora bien, de acuerdo con la Biblia, si ustedes leen, que ya leímos estos versículos, bueno, esos 144.000 salen de las 12 tribus, lo multiplican ustedes por los 12.000 sellados, también les da 144.000. Ahora, la palabra mil en griego, que es la 5505, es chilias, que significa mil o millares, es decir, que podríamos decir que son 140
144.000 o 4 millares, ¿sí? Así podríamos, quizás más correcta la expresión de estos 144.000. Bueno, ahora vamos a estudiar tres pasajes de la Biblia donde vamos a encontrar esta misma palabra que se utiliza aquí en Apocalipsis 7 para mil o millares, solamente que en Apocalipsis es el idioma griego. Vamos a ver tres citas del Antiguo Testamento y su paralelismo con el hebreo para que veamos el significado que tiene la palabra hebrea, que es similar a esta que se usa aquí en Apocalipsis. Vamos a sacar algunas conclusiones de esta lectura. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Primera de Samuel 23:23 dice, observad, pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. 1 Samuel 10:19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus, por vuestros millares. Ok, bueno. Si ustedes se dan cuenta aquí las palabras que yo tengo en azul, utiliza en la primera cita la palabra familia o familias. Esta palabra familias es la palabra hebrea 505, Elef, que significa cabeza de buey, pero también puede significar mil o millar. Esa cabeza de buey, bueno, se puede decir que es como una cabeza o la cabeza de familia, da a entender la frase esta del idioma hebreo. En la segunda cita, también allí en Primera de Samuel, aquí se nos habla, pero ya de millares, es decir, familias o millares, podríamos decir que tienen la misma connotación, es la misma palabra hebrea elef. En Primera de Samuel 10:19, en la última cita, ahí encontramos otra palabra que es tribu. Esa tribu o tribus es la palabra hebrea shevet, que también significa familia. O sea, tribus es lo mismo también que familia. Y también en ese mismo, en esta misma cita utiliza la palabra millares, que también es la misma palabra que vimos que aparecen en las dos citas anteriores, que es la palabra elef, que también es cabeza de buey, mil o millar. Es decir, la palabra millares se relaciona también con familias, es decir, cuando nosotros decimos 144.000 o millares, también podríamos decir 144 familias, ¿sí? Tal vez nosotros vemos por el lado numérico, cuando hablamos de 144.000, vemos que es un número que puede ser contado, es un número definido, que es muy diferente a lo que vamos a estudiar más adelante cuando hablemos de la gran muchedumbre. Ahora bien, tomando en cuenta que esta palabra mil o millares también la podemos eh, conceptualizar como familias, podríamos decir o concluir que el número 144.000 se puede expresar como 144 familias, cabezas, millares o clanes que se integran de la siguiente manera. Si vemos allí, no lo vamos a repetir, pero tendríamos que habrían 12 familias de Judá, 12 familias de Rubén y así sucesivamente, hasta hacer una sumatoria en donde nos va a quedar que son 144 familias de Israel. Ahora bien, yo no estoy diciendo que esto deba ser así,
porque así lo hemos, bueno, así lo he captado en el estudio que he tenido, pero sí puede ser una manera también en la que nosotros podamos ver la interpretación de estos 144.000, de poder decir, bueno, son 144 familias del pueblo de Israel las que son selladas. Ahora, de todas maneras, caemos en lo mismo. Al decir 144.000 o 144 millares de personas, no podemos saber exactamente cuántos son. Y aunque sí es un número definido que se podría contar, aquí la palabra de Dios no nos está diciendo en realidad el número exacto de esos 144.000. Hemos visto que este es un número simbólico, es representado por un número simbólico, pero también al tomarlo así, como yo se los estoy presentando como 144 familias, tampoco podemos saber exactamente cuántos miembros integran esas 12 familias de cada tribu. ¿Sí me explico? Sí, es un sentido espiritual todo esto, Paulina. Ajá, Literalmente el pueblo de Israel existió antes en el Antiguo Testamento, pero ya después sí, de Jesús, todo esto es un sentido espiritual e inclusive bien curioso si nosotros hacemos un estudio detallado de cada nombre acá. Ellos tenían un carácter distinto, uno de ellos. Y esto nos habla de ese conjunto de ujú. individuos que van a tener caracteres distintos, pero todos van a ser hijos de Dios y van a ser considerados en esta familia total del Señor. Así es, eso lo vamos a ver también a través de la palabra de Dios, que esto es así. La Ujú. misma Biblia nos va a explicar estos nombres también, qué es lo que significan. Y bueno, si lo tomamos de una manera o de la otra, bueno, no altera. Si es un número definido, pero indefinido al mismo tiempo en el sentido que nosotros no podemos saber exactamente cuántos son. O sea, no son 144 miles o 1.000 personas que son las que van a formar parte de este grupo, ¿sí? Ok, bueno. Ahora sí, vamos a comentar lo que tú nos venías diciendo. Ahora, ¿estos nombres de estas tribus son literales o simbólicos? Pues ya hablamos que el número no puede ser literal. Ahora, los nombres de estas tribus ya dijimos que es muy difícil que se puedan encontrar por personas por cada una de estas tribus, por todo lo que ya comentamos que sucedió en el antiguo Israel, de esa división de los reinos. Y bueno, vamos a comenzar aquí lo que tú ya habías comentado, Tony. ¿Qué nos dice la Biblia sobre quién es el pueblo de Dios? Recordemos que Juan es parte del Nuevo Testamento cuando esas tribus ya no existían, solamente existía la tribu de Judá, porque bueno, él venía, era parte de los judíos de la época de Jesús. Pero también tenemos que el apóstol Pablo, que él era judío y era una eminencia dentro del pueblo judío. Él mismo, siendo judío, él nos expresa en varias citas de la Biblia qué cosa era en su tiempo un verdadero judío o un verdadero integrante del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces aquí nos va a Ujú. ayudar Tony a leer estas citas. Sí, Paulina. Mira, es importante notar San Pablo. En este momento los judíos se sentían como en un escalón más arriba que el Ujú, resto de los gentiles. Entonces Pablo les pone claro lo que significa el Evangelio, el reino de Dios y lo que significaba pertenecer a ese pueblo de Dios en un sentido espiritual a los judíos o los ujú, judíos espiritualmente. Y por eso dice aquí sí, en Romanos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza
del que viene hombres, sino de Dios. Ujú. Romanos 9, 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Gálatas 3, 26 al 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Gracias, Tony. Bueno, lo que aquí nosotros podemos resumir es de estos cuatro pasajes que se le muestran al apóstol Pablo por inspiración es que el judío es el que es en lo interior, en espíritu. Es, no es el que es hijo de la carne según Abraham, sino los de la promesa, porque recordemos que cuando Cristo viene, cuando los judíos ya lo rechazan por completo, ellos como pueblo de Dios dejan de serlo, ¿sí? Dejan de ser ese pueblo de Dios y entran en la escena los gentiles, ¿sí? Y los judíos que realmente se convirtieron a Cristo se juntan con los gentiles y ese ya es el pueblo verdadero de Dios. Ahora, también nos menciona que los que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, o sea, que el que cree en Cristo ya forma parte del pueblo de Dios, no porque realmente pertenezca a una tribu. Ahora, dice aquí mismo Pablo nos dice que ya no hay judío ni griego, o sea, ya no hay judío, ya no hay gentil. Y si somos de Cristo por haberlo aceptado, entonces ya somos linaje de Abraham y vamos a ser herederos de esa promesa. Y Mm. el último versículo, pues ya nos habla acerca de la circuncisión, que recordemos que en esa época era física, pero con la muerte de Cristo, esa circuncisión ya tiene que ser en corazón. Y los que en espíritu servimos a Dios, bueno, son los que son parte del pueblo de Dios. Y bueno, Tony, es muy interesante aquí ver que si el Señor ya en el Nuevo Testamento inspira a Pablo para escribir quién es el verdadero pueblo de Dios en esa época, pues es ilógico pensar que para cuando se escribe el Apocalipsis el Señor se remonte a las tribus anteriores. O sea, no lo podemos ver de una manera lógica de actuar de Dios. Y también recordemos que en Apocalipsis, cuando estudiamos las iglesias, allí también estudiamos que nos hablaba de judíos y vimos también que no se refería a judíos literales, sino personas que se decían ser del pueblo de Dios, pero que no lo eran. Entonces tenemos que tomar ese punto de estudio que tuvimos al principio y aplicarlo de la misma manera para poder interpretar lo que dice aquí Apocalipsis 7. Tenemos aquí también ya unas citas del Espíritu Profecía que también son muy claras en decirnos quiénes son realmente el pueblo de Dios. Ujú. Profetas y Reyes, página 526. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia, que está en la tierra hoy. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual Ujú. y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Sigue diciendo Profetas y Reyes. A Isaías le tocó presentar claramente a Judá la verdad de que entre el Israel de Dios iban a contarse muchos
que no eran descendientes de Abraham según la carne. Dice, se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad son el pueblo elegido de Dios, su moderno Israel. Este es, tomo dos testimonios para la iglesia. Ujú. Sigue la siguiente cita. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima hasta que la verdad circunde el mundo. Entre los que serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero, exclamando, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Este es Amén. Este es consejos para los ministros, para los para los maestros. maestros, sí. Ok. Ok, bueno, miren, aquí ella, bueno, ya claramente nos está hablando de que, pues, el pueblo de Dios se refiere a un Israel no literal, sino espiritual. Ujú, Y me gusta mucho la última cita porque ella aquí ya se refiere directamente a lo que está hablando Apocalipsis 7, que entre los que serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No dice ella que vendrán de solamente de las tribus de Israel. De todo país, dice, se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero. Bueno, ya exclaman allí lo que vamos a estudiar en la otra parte de este estudio. Entonces, aquí estamos viendo que realmente esos 144.000 pertenecen a un Israel espiritual, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de tribus literales y es un Israel espiritual que forma parte de ese pueblo que va a estar esperando al Señor para el tiempo del fin. o sea, no se limita a una línea sanguínea o a un No, grupo geográfico o algún pueblo, sino no. que si así fuera, quizás no tuviera tampoco justificación o razón el mandato de Jesús ir por Ujú. todo el mundo a predicar. O sea, Exactamente. O estaríamos limitando, como yo te comenté, que al final de la historia de este mundo, ujú, ¿sí? Solamente aquellos que realmente descienden del linaje físico de Abraham, que son las tribus también, son los ujú, que van a participar del último mensaje de amonestación, de cuando vengan las plagas. O sea, no es así, porque tanto la Biblia como el Espíritu de profecía nos confirman todo lo contrario. ok. Bueno, hablábamos acerca, o hablaste tú acerca del carácter. En Apocalipsis 14:1, que también ahí vamos a hablar de los 144.000, nos menciona, el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión en compañía de 144.000 personas, o sea, como lo mencionan ellos aquí, pero bueno, ya vimos que no es literal, que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Ya estudiamos que el nombre se refiere al carácter. Entonces, ¿qué es lo que llevan estas personas en su frente? El carácter de Cristo. Por eso ellas son selladas en la frente por la razón que ya estudiamos, porque ellos tienen afianzada esa verdad y también tienen el carácter de Cristo, que también lo han ido obteniendo a través de guardar los mandamientos de Dios, que ya vimos que Cristo es la manifestación de la ley de Dios expresada en su carácter también. Entonces vemos que estos nombres de los hijos de Jacob, aquí tengo una lámina que conseguí, que está muy interesante porque nos menciona qué significa cada uno de los nombres de estos hijos de Israel o de Jacob. A mi lado derecho, allí, si ustedes juntan el significado de todos los nombres, hay una frase muy bonita que creo yo que tiene que ver con la experiencia que van a vivir estos 144.000. Si me ayudas a leer, por favor, Tony. Sí, dice Judá, significa alabaré al Señor. Rubén, él me ha mirado.
Gad me ha dado buena fortuna. Aser, feliz estoy. Neftalí, mi lucha. Manasés, que después es José, haciéndome olvidar. Simeón, Dios me escucha. Leví, apegado a mí. Isaacar, me ha recompensado. Zabulón, morada. José, no Efraín, Dios me añadirá. Benjamín, hijo de su mano derecha. Sí, entonces si juntamos todo lo que significan los nombres, porque recordemos que en la antigüedad a los hijos se les ponía el nombre que representaba el carácter. Entonces vamos a ver qué nos da como resultado juntar todos estos significados de los nombres. Dice, alabaré al Señor porque Él me ha mirado y me ha dado buena fortuna. Soy feliz porque de mis luchas me ha hecho olvidar. Dios me escucha y se ha apegado a mí. Me ha recompensado con una morada y Dios me añadirá como hijo de su mano derecha. Qué bonito Entonces esto. vemos, sí, imagínense, entonces si juntamos todos esos nombres de las tribus, que es las que mencionamos aquí en Apocalipsis 7, bueno, el Señor nos está hablando de esas promesas, ¿no? Que el Señor le da a estos 144,000 porque van a ser los que subsistan al final y vayan, pues esa lucha que ellos van a tener es como ninguna que hayan experimentado otros seres humanos anteriormente. Entonces vamos viendo pues que todos estos nombres, tanto como el número, deben ser simbólicos, no literales. Ahora bien, no vamos a leer esta cita porque está muy larga, pero si ustedes se van a Primera de Crónicas 12, del 23 al 37, allí vamos a encontrar a estos principales o a estos hombres que eran parte del ejército de David. Y es muy interesante ver que a cada una de esos hombres de cada una de las tribus se expresa como una característica que ellos tienen que pues también puede ser parte de su carácter. Por ejemplo, a Judá se dice que son listos para la guerra. Por ejemplo, Simeón son valientes y esforzados para la guerra. Leví también es valiente y esforzado. Benjamín son fieles a la casa de su rey. Efraín nos menciona aquí que son varones ilustres. Manasés, que poner a David por rey. Bueno, sabemos que si hablamos espiritualmente, David, recordemos que de ahí desciende Cristo. Y Sacar, Tony, que es el que más me gusta, dice que son los entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Zabulón eran prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra dispuestos a pelear y sin doblez de corazón. Neftalí, ellos tenían escudo y lanza. De paso, todo esto hablamos de guerra física, pero al leerlo nosotros pongámonos en la mente que aquí estamos hablando de una guerra espiritual. Por eso me gusta aquí que tienen escudo y lanza porque tiene que ver con lo que ya estudiamos de las armas que tiene que tener un cristiano. Eso ya lo vimos anteriormente. Por ejemplo, Dan, que están dispuestos a pelear, a ser dispuestos para la guerra y preparados para pelear. Y los rubenitas y los gaditas que tienen toda clase de armas de guerra. Entonces vemos que todo esto del carácter tiene que ver con las características o los nombres, tiene que ver, perdón, con las características, con el carácter de cada persona que integra estos 144,000 millares o 144 familias del pueblo de Israel. Ujú. O sea que prácticamente Juan aquí en Apocalipsis nos está pintando aquí un panorama militar de una guerra, Ajá, de sí, esa iglesia militante que es sí, que va a luchar y por eso es que
estas figuras en el Antiguo Testamento prácticamente están definidas en un lenguaje militar y por eso Sí. Juan lo está tomando aquí para que tengamos una idea de lo que van a afrontar estos 144.000. Sí, de hecho, acuérdate, Tony, ya vimos los caballos, que es desde un punto de vista militar, y Ujú, vamos a ver más adelante cuando hablemos de estos jinetes que aparecen ahora en las trompetas, cuyo número también escucha Juan. Ahí vamos a poder comprender mejor por qué el Señor utiliza aquí este número 144.000 cuando lo comparemos con el que usa para esos jinetes que estaban también preparados para ir a guerrear. Entonces, vemos que esta es una guerra espiritual y por lo tanto el libro de Apocalipsis también está en un simbolismo que nos lleva hacia una guerra, pero una guerra espiritual. Por eso todo esto que vemos en Apocalipsis 7, bueno, no puede ser literal. exacto. Bueno, entonces ya para ir resumiendo nuestro estudio, de acuerdo con lo que dice la Biblia, el Espíritu de Profecía, nosotros podemos definir que los 144.000 es un número simbólico por lo siguiente. En primer lugar, ya dijimos que el libro de Apocalipsis es primordialmente simbólico, ¿sí? Habrá unas partes que sí las podremos tomar literal, pero bueno, eso será más adelante. Y en especial, en punto 2, en especial este capítulo 7, como ya vimos, está lleno de simbolismo. Vimos esos cuatro ángeles, vimos el ángel que sube de donde sale el sol, los cuatro vientos. Entonces, vemos que todo tiene que ver con simbolismo. Ahora bien, ya estudiamos en tercer punto que bíblicamente no se puede hablar de predestinación. ¿Por qué, Tony? Y amigos que nos escuchan, porque estaríamos hablando de que Dios ya tiene predestinado desde antes que solamente 144.000 personas literales Ujú, van a pertenecer a ese grupo. Pero también vimos que entonces esas personas tendrían que ser hombres y tendrían que ser virgen, cosa que también podríamos hablar de una predestinación, ¿sí? ujú. Entonces, No Dios concuerdan. no trabaja así, o sea, Ujú, predeterminando, ¿no? Porque recordemos que estos 144.000 van a salir de una lucha ujú, entre la marca de la bestia o el sello de Dios. ¿Sí? ujú, Entonces estaríamos hablando de que exactamente 144.000 personas van a aceptar solamente el sábado como el sello de Dios, pues también se hace un poco incongruente, ¿no? ujú, Y por último, pues ya vimos, ya lo comprobamos que la Biblia y el Espíritu y Profecía enseñan que el Israel final de la historia no es literal, sino espiritual. Y si este Israel es simbólico, pues entonces el número debe ser simbólico. Entonces, por esa razón, aquí concluimos que realmente estos 144.000 son no de un pueblo literal de 12 tribus, ni tampoco es en número literal. Todo esto es simbólico. ujú. Sí, tiene sentido. Si fuera literal, no tuviéramos razón de estar nosotros aquí en esto. Exactamente. O sea, ¿para qué luchar? Y bueno, esto lo Ujú, vamos a ver en las siguientes citas del espíritu de profecía, ujú. que no vamos a ir más allá de lo que hemos estudiado acerca de los 144.000, solo lo que la Biblia nos menciona aquí. Y vamos a leer esta que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 205. Dice mensajes selectos. Ujú. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones. Parece que estamos llenos de esto, Paulina. Ujú, Cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. ujú. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer
que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Amén. Bueno, aquí en esta parte estamos viendo, como ella dice, que no hagamos suposiciones, solamente lo que hemos visto en la palabra de Dios es lo que nosotros debemos aceptar. Ahora bien, ella aquí no está mencionando que no estudiemos si es literal o es simbólico, sino ella lo que menciona aquí es que quiénes son los que van a componer ese grupo. Sí, por ejemplo, que quiera yo saber si yo voy a estar allí o tú, Tony, si tú vas a estar allí. Eso nadie lo puede saber, eso solamente el Señor lo dirá en su momento y lo sabrán quienes estén en ese momento. Pareciera Pero que es la respuesta, ¿verdad? así es, entonces no debemos irnos más allá de lo que la Biblia nos enseña, simplemente saber que este va a ser un grupo súper especial, ¿sí? Ujú. Y que por lo mismo también tiene promesas especiales. Y como dice ella, para terminar este estudio, vamos a leer esta cita del Review Herald del 9 de marzo de 1905. Dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y hagamos todo lo posible para ayudar a otros a alcanzar el cielo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ella nos menciona aquí? Que nosotros tenemos que esforzar. Aquí ella no está hablando, esfuércense las 12 tribus el remanente de las 12 tribus de Israel que quedaron para ser parte de los 144,000. Aquí nos incluye a todos. Y bueno, esa es la invitación que les dejamos a través de este estudio, que hagamos ese esfuerzo por ser parte de este grupo. Tiene muchas promesas muy lindas. Yo creo, Tony, que muchos de nosotros quisiéramos ser parte de ese grupo, pero bueno, al mismo tiempo, ese grupo va a pasar por situaciones que ningún otro grupo ha pasado en la antigüedad, va a ser cosas muy difíciles, pero si el Señor nos permite llegar a ese momento, pues que así sea, y hay que esforzarse por eh, llegar a ese punto en el cual tengamos ese carácter, que es lo único que nos va a llevar al cielo, el carácter que tengamos eh, al de Cristo, que pongamos nuestras vestiduras blancas para que podamos llegar. Si somos de los 144,000 o no, o somos de la gran multitud, lo importante es que nosotros lleguemos al cielo a estar con Jesús. Ese es hasta ahora el estudio, Tony, y bueno, muchas gracias también por tu apoyo. Gracias, Paulina, por esta explicación y les recuerdo a los amigos que nos escuchan y que nos ven que cada fin de semana cada viernes estamos poniendo un nuevo estudio. Les pedimos que nos acompañen la próxima y si quieren compartir estos estudios pueden darle un clic al darnos like en el video o compartirlo con las personas que ustedes consideren convenientes y que estén interesados en este tipo de estudios. Así que nos vemos la próxima, Paulina. Hasta luego.